texto de esta mañana, que por si acaso, o si usted no lo notaba así de entrada, ahí pueden seguir, por cierto, en el código, pueden seguir las notas con la aplicación de la Biblia en su celular, si desea hacerlo. Por si acaso comienza de una manera bien fuerte, ¿verdad? Dice, he venido a traer el fuego. Y yo mientras estaba preparando las notas, yo decía, este es el tipo de textos que si se tiene una exposición solo temática, nadie escoge. Nadie escoge para, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es muy retador y es muy rico que vengamos viendo la línea de lo que viene describiéndonos el texto en Lucas y nos haga detenernos en este tema del fuego. Así que la enseñanza de hoy se titula Un juicio justo. Voy a contarles bien rápido una historia. Recién nosotros habíamos terminado de construir nuestra casa, habíamos hecho un sinfín de esfuerzos, no sé cuántas peletones, y logramos terminar, pero no teníamos suficientes fondos para la parte como del garaje, la cochera y el portón. De hecho, yo recuerdo que la casa, las primeras semanas yo dormí abajo en el sillón, para estar así de guachimán, porque no teníamos ese portón y no había hecho ni nada. Entonces resulta que creo que como al mes y medio, tuvimos un poco más de ingresos y entonces pudimos llamar a que hicieran el portón de esos que son como cortinas. Y yo todo emocionado porque íbamos a cerrar la seguridad y no sé qué. Entonces resulta que fuimos y cotizamos unos y nos hicieron un precio y toda la cosa. Instalan, ponen el portón y desde que lo instalan, yo veo que el instalador, bueno, primero no todo esto, el instalador y el que me vendió el portón como que no tienen mucha relación. Yo ya soy sospechoso. Pero entonces, ¿dónde lo instalan? Yo no sé mucho de eso, pero algo sé. Y yo de que lo instalaron, yo dije, yo creo que ese señor instaló mal uno de los ejes sobre el que el portón se enrolla. Y hasta se lo dije. Yo le dije, disculpe señor, que me metan lo que yo no sé, pero sí me importa. No puede decir que no me importa, porque sí me importaba, pero no sé. Yo le dije, yo tengo la sensación de que cuando usted puso ese agarre para el eje del portón, me parece que está mal. ¿Usted puede revisarlo solo para estar seguro? Entonces recuerdo que le dije, bueno, sí, está tranquilo, no sé qué. Al final no revisó, lo dejó así. Pero bueno, el portón funcionó, sí, pero por un tiempo. Porque vean lo que sucedió una vez. Llegamos a la casa, abrimos el portón, abre muy bien. Y donde metemos el carro, se oye un estruendo. ¡Pum, pum, pa, pa! Y yo en el carro, ¿qué pasó? Y claro, pasó, en mi mente yo sabía lo que pasó. Lo que pasó fue que el lugar donde ellos sujetaron y les dije que estaba mal instalado, se desprendió. Debía haber traído una foto, pero literalmente el portón entonces quedó sujeto de lado, pero el otro quedó así y quedó como a 2 pulgadas de golpear el carro. Pero claro, entonces el portón se torció y se torció el eje. Y entonces ya después, como de 2 meses o 3 meses de no dormir en el sillón, volví a dormir en el sillón para cuidar, porque ahora teníamos un portón, pero un portón que no funcionaba. Ahora, ese podría ser ya un relato medio catastrófico, pero bueno, llamamos al lugar y ahí es donde viene la catástrofe. La gente no nos atiende, ni por correos, ni por mensajes, ni nada. Tuve que ir hasta el lugar físico de San José, allá en San Francisco, y para no cansarnos demasiado con el cuento, nos dimos cuenta que esta gente, pues sí, fabricaba los portones, pero alguien más los instalaba y uno no se responsabilizaba del otro y era una cosa terrible. Al final nos dimos cuenta que había un montón de personas que tuvieron problemas con estos portones, temas de calidad o temas de instalación, y estaban en un pleito legal, porque obviamente estos portones tenían un precio y no estaba como siendo muy significativo cómo se veía el precio en lo que sucedió. Entonces, les cuento esto porque quiero describir lo que yo sentía. Yo sentía mucha frustración. Realmente estaba iracundo. Porque habíamos hecho un esfuerzo para hacerlo, fue una catástrofe y además había dicho que iba a pasar y pasó, y al final pasaron meses antes que alguien lo reparara. De hecho, no lo repararon nunca. Y entraban en una disputa legal a la que yo realmente le tenía mucha pereza y de hecho no lo hice. Lo que hice fue conseguir un grupo de personas y yo le dije, esto es lo que tengo, haga que funcione.
Y de verdad ellos lo interesaron, lo pusieron bien, y ahí está el portón. 13 años después todavía a veces tiene como su cosita ahí. Pero bueno. Pero todo esto para decir, porque la sensación que tuve yo es, qué injusticia que uno invierta en algo, señale una deficiencia, no se haga tiempo y termine creando un problema más grande, y además que al final nadie repuso eso. Para mí fue un costo extra volver a instalar esta caravana y arreglarlo, ¿verdad? Y eso tal vez es algo menor, pero nada más quisiera pensar en cuándo ustedes se han sentido frustrado y enojado y iracundo por una injusticia. Tal vez fue un maltrato que te hicieron, ¿verdad? Tal vez fue algo en el sentido laboral, tal vez algo en la misma familia puede suceder, que tiene una expresión, que tiene una acción, que tiene algo que a uno lo hace sentir, me hace sentir mal, que además se siente que injusto. De hecho, nosotros muy coloquialmente solemos decir que injusticia. Y para muestra botón usted ve las noticias, y todas las noticias uno dice que es esta injusticia. Y con respecto a las mujeres, con respecto a los niños, con respecto a la educación, con respecto al otro, la política. Probablemente a todos nos genera esa sensación de que injusticia, ¿verdad? Que los impuestos y que este y que el otro, de alguna manera. Entonces, quisiera que usted piense en algo en su vida que usted ha dicho, qué injusticia, y que te ha provocado enojo, o te ha provocado ira, que lo tenga en su mente, para poder conectar con el tema de esta mañana. Si usted y yo no hacemos eso, de entrada podríamos pensar que Dios lo que está revelando a través de Jesús es desconsiderado o es demasiado fuerte. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es, ¿cómo me siento yo con respecto a la injusticia y la ira que siento con respecto a algunos acontecimientos, y cómo podría sentirse Dios? El texto nos lleva a eso. Así que quiero que vayamos repasando, y lo que quiero proponerles son 3 puntos importantes, grandes, que salen a la vista. El primero es esta idea de que he venido a traer fuego. Y esa palabra fuego, el texto bíblico lo usa en varios momentos. Es muy significativo, es muy simbólico. El fuego en la Biblia no solo se usa en el sentido de la ira de Dios, en el sentido de la justicia de Dios, sino que se usa también en el sentido de purificación. Se usa también en el sentido del poder de Dios, de la presencia de Dios. Piense, por ejemplo, en la zarza que ardía en el desierto. Esa es una muestra del poder de Dios. Piense en el torbellino de fuego que guiaba a los israelitas mientras pasaban por el éxodo. Entonces, esa primera parte es esta primera sección que está aquí. Vamos a hablar del fuego, y vamos a hablar del fuego también en relación con el juicio. El fuego va a ser usado, esta metáfora del fuego va a ser usado en el sentido del juicio, que hay un tema de fondo que es el tema del juicio por parte de Dios. Hay otra sección en el medio, del 51 al 54, al 53, donde Jesús hace esta referencia, que hace una pausa y interpone una pregunta. ¿Creen ustedes que viene a traer paz a la tierra? Y él dice categóricamente no, sino división. Y esta es la otra palabra a la que quiero referirme hoy en el texto, que está en esta segunda parte. Y al final vamos a ver todo el tema de la interpretación. Los judíos dicen que interpretaban hasta el clima, que sabían si iba a llover, si iba a ser soleado. Y Jesús parece decir aquí que ellos están interpretando cosas, las interpretan mal. Cuando usted interpreta algo mal, ¿hay expectativas falsas o hay una falsa anticipación? O sea, no esperas lo que debes esperar. Hay una confusión. Esos son los 3 puntos por los que quisiera que me acompañaran a verlo. Así que, volviendo a sus notas muy rápido, la semana pasada Germán nos estuvo hablando, nos enfocó en el tema de la segunda venida de Cristo. Que de hecho Jesús a sus discípulos les dice, están listos, estén preparados, tengan las ropas listas y sean buenos siervos que están prestos para obedecer y anticipar que su Señor viene. Ese era el tema, y era curioso porque en el texto se ve este sentido de que Jesús quiere que ellos piensen en el futuro. Segunda venida, en el futuro, esperen, velen, vigilen y anticipen mi retorno. Para nosotros, eso en el cristianismo debe ser un reto para vivir también anticipando esa segunda venida de Cristo y teniendo esa mirada futura de lo que está por venir, y que además nos anime
de vivir la manera en que debemos vivir o en la que glorifica al Padre. Pero en este texto de hoy, interesantemente, Jesús no va al futuro cuando está hablando con sus discípulos y las personas que están alrededor, sino que más bien está haciendo referencia al tiempo actual de ellos, ¿verdad? Entonces este texto de esta mañana enfoca más bien en el tiempo en el que el pueblo de Israel está a punto de presenciar, ser testigos, experimentar lo que va a suceder con el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es algo que está latente por suceder, está a punto de suceder, y ellos curiosamente no lo notan. Dicen que ese cumplimiento de Jesús, ese cumplimiento del tiempo de Dios, que tiene que ver con justicia. La justicia trae juicio y por consiguiente el juicio también trae división. En un juicio dicen quién es la parte culpable, a quién le toca pagar la condena y a quién sale absuelto. Hay una, es lo que debe ser. Un juez emite un criterio último y dice: esta persona tiene estas consecuencias y esta persona tiene estas consecuencias. Quiere decir que la justicia de Dios y el juicio de Dios y la ira de Dios y la división, todo sucede por el acto de que en Cristo Dios está ejecutando justicia, está haciendo justicia. Entonces, indaguemos en la primera parte, leyendo el texto, estas dos palabras de este fuego que implica juicio del 49 al 51. Dice: he venido a traer fuego a la tierra, e inclusive dice: y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Dice: ¿cómo es posible? O sea, que estuviera ardiendo, ¿qué? ¿Cómo? Dice: pero tengo que pasar por la prueba del bautismo. Es una palabra también que es clave, que vamos a ver. Dice bautismo y después habla de cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Esto es Jesús hablando. Entonces, para entender los tres elementos que están ahí, quiero referirme a este concepto de juicio, a este concepto simbólico de fuego, y donde lo vemos en la narrativa. Hay varios subtemas que quiero matar aquí. Uno es el carácter de Dios. La justicia de Dios es una expresión de su carácter. Dios es justo, y como eres justo, entonces va a ser justicia. Ese es un primer punto. Y en un segundo momento les voy a hablar de cómo esa justicia se cumpla y se lleva a cabo en Jesús. Entonces, el fuego es una referencia metafórica, sí, pero directa del juicio de Dios. Lo podemos notar inclusive a lo largo de otros textos en la Biblia. O sea, el fuego, como les decía, se usa en referencia a diferentes momentos, y en este caso el fuego tiene que ver con el juicio de Dios, el castigo de Dios. Entonces, por ejemplo, Israel en el desierto, bueno, el texto anterior, perdón, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Este relato donde una familia vive en medio de un pueblo que se describe en rebeldía, que se describe que tiene prácticas aberrantes, pecaminosas, que desprestigian a Dios, deshonran a Dios, y que aún en medio de la visita de los ángeles hay como una irreverencia de hasta querer también apropiarse de estos. Y ustedes conocen la historia, cómo la familia huye, este grupo que fueron cubiertos, se les fue permitido salir. Y viene entonces el castigo de Dios, Génesis 19:24. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y de azufre sobre Sodoma y Gomorra. Eso es una historia, o eso es un elemento, un escenario de juicio. Había una conducta humana, había una rebeldía humana, y se manifiesta Dios en su juicio. Y salva a esta familia de Dios. En otro segundo punto aquí, Israel en el desierto, y esto es curioso, ya Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto y venía por el éxodo, por el desierto. Y en el desierto el pueblo de Israel se queja. Ve que interesante, porque uno podría decir, pero Dios reaccionó tan fuerte ante la queja. Entonces aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaban sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Y entonces el pueblo volvió a clamar a Moisés, y este oró, y el Señor oró al Señor por ellos, y el fuego se apagó. Es interesante, y me llamaba poderosamente la atención, porque fue nada más que ellos expresaran descontento, una falta de agradecimiento. Esto es un texto que está en el contexto de Jesús, de Dios proveyendo el escape, guardándolos a ellos por el desierto y hasta proveyendo del maná. Y ellos se quejan del maná, se quejan de la provisión, y esto resalta ese enojo, esa ira. Aquí podemos hablar de que la gente estaba actuando en un sentido de injusticia. Dios los estaba librando de todas las cosas, no obstante ellos seguían
una mala actitud. Y este último texto, de idolatría del rey Ocasías. Ese Ocasías es hijo de Acab. Y es una historia bastante interesante. Este hombre tenía un padecimiento, una enfermedad. Y en su afán de resolver esto, él consulta, pero consulta a Baal. O sea, entra en una actitud de idolatría a un falso Dios, pretendiendo obtener algún tipo de beneficio para ese padecimiento. En medio de eso, Elías, el profeta del momento, le señala y le dice que tiene que dejar su idolatría. Y entonces, en este texto, 2 de Reyes 1:12, Elías dice: si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados que había mandado para callar la voz del profeta. Y una vez más, el fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y consumió a sus soldados, que por cierto habían consumido a un primer oficial que llegó a Elías a decirle: haga silencio. Y me llama la atención estos tres casos, porque son tres momentos. Hay grupos de personas en diferentes momentos. Uno está muy relacionado con la idea de la rebeldía, el pecado y el desenfreno, el que vivía Sodoma y Gomorra. El otro tiene que ver con la injusticia de renegar contra Dios a pesar de ser liberados. Y este último, con uno de los pecados más graves que Dios mandó al pueblo de Israel que se guardara, que era de la idolatría, la adoración, la consulta, el contacto o esta idea de venerar o creer en otros o en falsos dioses. En todos vino un tema de fuego, la misma palabra o el mismo concepto empleado en el sentido del juicio y la ira de Dios. Eso nos lleva al punto de caer por qué Dios actúa así, por qué Dios hace estas cosas, y es por quién es Él. Si a usted le da ira y enojo la injusticia, cuanto más a Dios. Hay cosas que usted y yo llamamos injustas que ni siquiera comprendemos. Algo del carácter de Dios es que Dios está pleno de todas las circunstancias. O sea, Él sabe quién fue, cuándo fue, dónde fue. No hay detalles. Todo lo conoce, todo lo sabe, está en todo lugar. Entonces hace que su juicio sea perfecto. Usted y yo vemos las circunstancias desde una posición. Y eso hace que nosotros tengamos un juicio sesgado. Y aún así nos ardemos en ira, ¿verdad? Y aún así quisiéramos nosotros mismos someter a las personas y castigar a las personas. Entonces es muy importante entender el carácter de Dios primero, para poder entender por qué Él actúa de esta manera. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y es justo. Es su carácter, sus obras, lo que hace se manifiesta en recto. Salmos 11:7, porque el Señor es justo y ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Ahí está referencia por muchos momentos de la narrativa bíblica donde habla de Moisés el justo, Noé el justo, Abraham el justo. Y es porque esa actitud de justicia podemos describirla de muchas maneras, pero es alinearse con la voluntad y el propósito de Dios, hacerlo correcto. Ahora, no que estos personajes fueron completamente justos, pero que actuaron en un momento determinado en el que Dios los llamó y respondieron con justicia, que además está asociado con fe, con responder a la voz de Dios y hacer la demanda que le pide. Isaías 5:16, pero el Señor de los ejércitos será exaltado en justicia. El Dios santo se mostrará santo en rectitud. Otra vez, Él es recto, Él es santo. Y este último salmo que pongo por aquí es riquísimo, Salmo 10, 14, 18, porque es casi una expresión específicamente del escritor pidiendo que Él haga justicia sobre la injusticia de la tierra. Dice: pero tú ves la maldad y la aflicción, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Escucha esto: te harás cargo de ellas. Las víctimas se encomiendan a ti, tú eres ayuda de los huérfanos. Dice: rómpeles el brazo al malvado y al impío, pídeles cuentas de su maldad hasta que se desaparezca. El Señor es Rey eterno, los paganos serán borrados de la tierra. Tú, Señor, escuchas el deseo de los indefensos,
Les infundes aliento y atiendes su clamor. Tú defiendes a los huérfanos y al oprimido para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Lindísimo, porque este es el escritor, el salmista, diciendo: yo creo que por tu rectitud no vas a pasar por alto todas estas cosas. Y el texto resume dos cosas grandes, y es: nadie se escapa del juicio de Dios, y a Dios no se le escapa ningún detalle, y que más bien Dios siempre ha sido el que consuela, el que protege, el que guarda, el que se compadece por los oprimidos, por los que sufren. Usted y yo en algún momento u otro hemos sido rechazados, humillados, oprimidos, ¿verdad? Y me encanta que el texto dice: solo Dios puede hacer que la justicia se cumpla y que estas personas sean restablecidas. Entonces, muy importante, Dios, siendo santo, perfecto, omnisciente, omnipotente, omnipresente, no puede no ejercer justicia. ¿Sí me explico? Sería negarse a sí mismo en su carácter, lo cual lo desdibujaría como Dios. Entonces, alguna vez usted dice: ¿cómo es que Dios tiene este sentido de traer fuego y su ira y todo esto? ¿Por qué? Porque Él es justo, y Él es santo, y es perfecto, y usted y yo no. Si usted ha tenido alguna vez ira por una injusticia que se le hizo a usted, piense la ira, piense el enojo que siente el Señor por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestras emociones. Y no va a ser algo de que: ay, ahorita se le va, ahorita se le pasa, ¿verdad? Como cuando los hijos no buscan al papá porque saben que el papá está caliente, ¿verdad? Tiene ira, tiene enojo, ¿verdad? Si uno no entiende esto, siempre va a señalar a Dios como entonces un Dios malo y un Dios castigador. Entonces tienes que entender el carácter de Dios, su carácter justo, para poder entender la justicia de Dios y el juicio de Dios. Si usted quiere a veces hasta tomar el juicio por sus manos, ¿usted le ha pasado? Que usted dice: ¿usted le ha pasado? Pasa algo que usted dice: Dios, déjame a mí, me cargo, ¿verdad? Que usted quiere tomar el juicio, la venganza en sus manos, ¿verdad? Bueno, primero que nada, no lo haga. Y segundo, piense cómo Dios está viendo y entendiendo esta situación, y entendamos que Él es soberano sobre toda circunstancia. Entonces, claro que sí, este fuego habla del enojo de Dios, de la ira de Dios con respecto al pecado, la rebeldía del hombre y de la humanidad. Toda la narrativa bíblica viene con ejemplos pequeños de cómo la injusticia del hombre ha venido, y podríamos decir ha venido en aumento. Piense por un momento cuáles son cosas que usted está experimentando quizás hoy, que usted le genera esa sensación de: ojalá Dios haga justicia con esto. ¿Ven? Piensa en las guerras, piensa en las hambrunas, en las carencias. Ojalá Dios haga justicia. Yo creo que ya en parte esa justicia se ha efectuado. Vamos a ver. Entonces, eso nos deja esta expresión un poco más clara. Jesús lo que está haciendo es manifestando que la justicia de Dios viene para la tierra y su juicio se va a ejercer. Aquí surgen varias preguntas: ¿cómo esto va a suceder? ¿Cuándo esto va a suceder? ¿De qué manera va a suceder? Jesús añade aquí, dice: ¿cómo quisiera que ya estuvieran ardiendo? Tiempo presente. Está pensando en ese momento. Y en el 50 tiene un detalle de decirnos lo que Él está pensando, está sintiendo con respecto al juicio. Dice: pero, o sea, viene el fuego. Esa es la justicia de Dios, la ira de Dios siendo consumado. Hay un deseo de que eso suceda ya. Y ese deseo de Jesús es una manera de decir: yo quisiera que ya el juicio fuera efectuado. Porque después de que se efectúa un juicio y se suman las responsabilidades, los que quedan absueltos, ¿qué hacen? Tienen su vida en paz. Y son liberados de la opresión. Pero el 50 revela un poquito de cómo se siente él mismo en torno a esto. Dice: pero tengo que pasar por la prueba del bautismo. Decía esa palabra, es importante entenderla en este contexto. Y además dice: y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. A mí estos dos versículos me vuelan la cabeza, porque la interesa a Jesús diciendo: vengo para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es ejercer este juicio, y ojalá lo haga ya. Y después como que dice: bueno, pero yo sé cómo el Padre va a ejercer ese juicio, y eso me angustia. Definitivamente Jesús está hablando
de su momento en la cruz. Así que voy a dirigirme un poquito a ese tema. Este tema es: Jesús satisface y ejecuta la justicia de Dios. La justicia de Dios es hacer todo lo correcto como Él manda. ¿Quién ha hecho eso alguna vez en su vida? Nadie. Solo Jesús. Jesús satisface la justicia de Dios con la actitud perfecta, obediente. No solo eso, sino que en el contexto de los judíos, Jesús cumple todas las exigencias de la ley, todos los mandatos de la ley. Él satisface, o sea, lo que Dios mandó como expectativa para que el pueblo de Israel viviera y creyera, nunca llegó a ese estándar, a ese término, siempre estuvo por debajo. La justicia de Dios es el estándar, el pueblo de Israel siempre estuvo por debajo. Cuando aparece Cristo, Cristo viene y satisface. Y el Padre dice: este es mi Hijo muy amado, y estoy complacido. Lo que está diciendo este es el hombre que satisface mi justicia. Es hacer lo correcto, lo hace bien, lo hace completo. Es mi Hijo. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Entonces, no solo que satisface la justicia de Dios, sino que también ejecuta la justicia de Dios. Aquí quiero que pongan muchísima atención. La justicia de Dios se ejecuta en Cristo y sobre Cristo. Jesús usa la palabra bautismo, y aquí no la hace para referirse al bautismo de Juan, sino que lo usa como una metáfora de estar inmerso. La palabra bautizo en griego habla de ser inmerso, ser sumergido. Ese es el contexto, o esas son las implicaciones de la palabra. Pero él habla de ser inmerso y ser sumergido en el sufrimiento, la agonía y el dolor que va a experimentar en el sacrificio en la cruz, donde Él de manera voluntaria se ofrece para que el juicio de Dios caiga sobre Él y así librarnos de la ira de Dios. ¿Ya ven por dónde vamos? Dios es justo, el ser humano está corrupto y tiene que pagar por eso. Viene Jesús, satisface la justicia de Dios, pero además dice: yo quiero que el castigo por la injusticia de esta humanidad caiga sobre mí. Él levanta la mano voluntariamente y se pone para ser el objeto del castigo de la ira de Dios. Un pasaje que va a entender aquí, Marcos 10, 37, 38. Los discípulos piden a Jesús la petición de: quisiéramos que en tu reino uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Y es el contexto de eso. Dice: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús responde: ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Alguna vez usted ha pedido a Dios y tal vez Dios está diciendo: usted no sabe lo que está pidiendo? Ustedes no saben lo que está pidiendo. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a pasar? Por la prueba del bautismo con el que voy a ser bautizado. Y aquí estas dos referencias hablan del sacrificio de Jesús. Y aquí usa el término copa. Ahora nosotros usábamos estas copitas para participar, que simbolizan el sacrificio de Jesús. Tengan esa idea en mente. Su angustia está asociada con la copa de la ira de Dios. ¿Ya saben de dónde viene la ira de Dios? Por la injusticia de la humanidad. Y esta copa de la ira de Dios al mismo tiempo hace referencia a la agonía, o en el texto al mismo tiempo hace referencia a la agonía de Jesús delante de este momento inminente donde la justicia de Dios se va a ejecutar. Y en Mateo 26, 39 en Getsemani dice: Padre mío, si es posible, no me haga beber este trago amargo. ¿Cuál trago amargo? La copa de la ira de Dios. Pero no se haga lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres. Jeremías 25, hay varios textos. Jeremías me parece bastante descriptivo de la copa de la ira de Dios. Dice: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, o sea, de esta ira, y da a beber de él a todas las naciones las cuales yo te envío. Y beberán y templarán y enloquecerán, y a causa de espada, aquí la espada también es un tema de juicio, ¿verdad?, de ley, de autoridad, a causa de la espada que yo envío entre ellos. O sea, la copa de la ira de Dios es esta idea simbólica de que alguien tiene que tomarla, alguien tiene que tenerla.
Yo creo que una de las cosas más poderosas de este texto es el contraste de la ira de Dios y la inminente ejecución de esa ira, pero una ira que gracias a Cristo no cae y desciende para quemar todo, sino que cae sobre Cristo, lo cual es increíble. Jesús, siendo sin pecado y justo, tomó la copa de la ira de Dios para entonces darnos a beber a nosotros la copa del nuevo pacto, que esa fue la que usted y yo tomamos, ¿verdad? Él tomó el trago amargo y nosotros el trago dulce de su misericordia y gracia, para entonces ser justificados de nuestros pecados. Romanos 3, 25, 26, Pablo lo expone de esta manera. Dios lo ofreció, ¿quién? A Cristo, para obtener el perdón de los pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró que su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia, de modo que Dios es justo y a la vez es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, tratando de como concretar estas tres cosas que estoy hablando respecto a la ira de Dios, el carácter de Dios y cómo Cristo es este catalizador que dice: yo soy quien justifica y yo soy el que satisface la justicia de Dios. Lo que sucede con Cristo en la cruz es que Él está cargando la ira del juicio de Dios sobre sí. Ahora, aquí casi nadie en esta parte va a decir: ¡ay, qué injusticia! ¿Verdad? Pero las injusticias nos pasan solo a nosotros. Deja el bus, ¡ay, qué injusticia! Nos bajaron el sueldo, nos hicieron un ajuste, ¡ay, qué injusticia! Los hijos, papi no con Berkeley 5, ¡qué injusticia! ¿Qué necesidad de dinero, verdad? Es que mi esposo no hizo tal cosa, mi esposa no hizo tal otra. Es curioso porque nosotros en el tema de la injusticia siempre somos los que estamos, siempre somos los ofendidos. ¿No me parece curioso? Nunca estamos del lado de la injusticia donde nosotros provocamos injusticia. ¿Cuándo fue la última vez que usted se vio al espejo y dijo: mira, yo actué en injusticia? Yo fui injusto con mis palabras, con mis acciones. Yo fui injusto con mi familia. ¿Cuándo fue la última vez? Casi nadie, estoy seguro. Sobre todo porque además el contexto de injusticia, otra vez, no está tan claro para nosotros. Porque nosotros determinamos lo que es bueno y es malo. Entonces, si nosotros tenemos la determinación de lo que es bueno y lo que es malo, adivinen, todo lo que yo hago es bueno. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y todo lo que la gente me hace, me ha dicho y todo, eso sí requiere que el fuego de Dios los destruya y los queme a todos. Entonces, el texto lo que introduce aquí es que la ira de Dios es el resultado de cómo este ser justo y perfecto debe reaccionar ante la impiedad y el pecado y la rebeldía. Y lo más lindo de todo esto es que Jesús mismo está diciendo: pero soy yo el que tiene que pasar por ese bautismo, ser inmerso en la agonía de sufrir el trago amargo de la ira de Dios. Dice: cuánta angustia. Y este pasaje de Getsemaní probablemente es el más gráfico de entender dónde se ve esa angustia. Entonces, el primer punto tiene que ver con este fuego, que tiene que ver con juicio. Y a partir del versículo 51 hasta el versículo 53 nos introduce en un tema interesante, que es el tema de división, ¿verdad? Dice: ¿creen ustedes que viene a traer paz a la tierra? La respuesta, ¿cuál debería ser? ¿Piensa la respuesta? Sí. Hay textos, múltiples textos, que hablan de que Él es el pacificador. Es más, hay profecías en Isaías que dice que Él es el príncipe de paz. Estudiando este texto, una de las cosas que era interesante es que la pregunta quiere provocar una reacción. Y entonces, de lo que estaba leyendo y estudiando, aquí se usa un elemento literario que se llama mashal. Esta expresión de Jesús se debe entender como un mashal, una expresión paradójica. La expresión no quiere definir la totalidad de quién es Jesús o de su obra de forma general,
más bien pretende enfatizar en un aspecto específico, de manera que la expresión llame la atención de quienes lo escuchan, que definitivamente está llamando la atención. O sea, Jesús nunca tuvo un carácter en sí mismo que hablara de división, de contienda, pero lo está hablando en el contexto del juicio, en el contexto de que nadie se salva y nadie es neutro en el sentido de si soy justo o injusto y si creo o no en Cristo. Entonces, si creen que vine a traer paz, y él mismo les dice, no, sino división. Así que esta sección es la división y Jesús como el gran elemento de división. Hasta suena raro decirlo, ¿verdad? Puede ser Jesús este personaje más decisivo, definitorio de la historia, de la existencia. Y una cosa que yo pensaba mientras escribía las notas es, hasta la historia de la humanidad está dividida en antes y después de Cristo. Hace mucho también referencia a la capacidad de la palabra, que es cortante, que es filosa. La verdad tiene la capacidad de distinguir de lo que no es cierto, ¿verdad? La verdad es solo lo que puede ser constatado por la verdad, y todo lo que no es esa verdad de Cristo, entonces es otra cosa, lo divide. Jesús tiene un carácter divisorio, que puede ser sorpresivo, fue sorpresivo para ellos, y creo que puede ser para nosotros al leerlo. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Quién es sapricista ahí? Yo no sé. Se enfrentará el padre contra su hijo, y el hijo contra su padre, y la madre contra su hija, y la hija contra su madre, y la suegra con la nuera, y la nuera con su suegra. O sea, ir un fin de semana, o sea, acá, un vacilón. Y el texto lo que quiere decir es, en el contexto del juicio de Dios, en el contexto de una inminente ejecución del juicio de Dios en Cristo, Jesús dice, yo soy la máxima causa de división, pero la única que es justificada. ¿Me explico? Hay muchas cosas por las que usted y yo podemos dividirnos, ¿verdad? Ahora yo decía el chiste, Saprissa de Heredia, Saprissa de la Liga. Saprissa de Heredia, ya la Liga ya. No toquemos esa susceptibilidad. Podemos dividirnos por temas políticos, por temas económicos, por preferencias, por estilos de música, por gustos. Y todas estas divisiones son injustificadas, son pura vanagloria y pura tontería. Pero parece que el texto dice que Jesús es la única verdadera justificación de una división válida, ¿verdad? Que trasciende por el hecho de que Él es la verdad, es la manifestación de la verdad. En el 52 y en 53 lo que hace es traerlo al círculo más interno, y es el círculo de la familia. División hay en todo lado, pero ¿cuál es el círculo donde la división se siente más compleja? ¿Cuál es el círculo donde se evidencia? Donde un mismo núcleo de familia sufre posturas distintas, y definitivamente aquí el texto tiene la implicación de los que están con Cristo y creyeron y le siguieron y le abrazaron, o ese grupo de personas que está en contra de Cristo, que lo rechazó, que lo resistió y que finalmente lo crucificó. Esa es la realidad que están pasando ellos mismos. Creer en Jesús, seguir a este Mesías, o resistirlo y nada más hacer caso a los religiosos que dicen, este es uno más que habla de eso, pero él no es realmente. Jesús se presenta como un punto de inflexión para el hombre. O estás conmigo o estás contra mí. Esto es Mateo 12:30. Los que creían en Jesús eran cuestionados por los religiosos y eran rechazados. Algo que el mismo Jesús les anticipó en Juan 12:50. Si me han perseguido a mí, también lo van a perseguir a ustedes. O sea, Jesús mismo en otro momento les aclara, ustedes van a sufrir rechazo, van a sufrir persecución. Puse 3 textos ahí, o 3 ejemplos, donde otra vez el tema de la división es categórica. Mateo 13:30 habla del trigo y habla de la cizaña. ¿Qué dice? Dice que inclusive crecen juntos. ¿Sabe qué dice el trigo y la cizaña? Que son imperceptibles, o sea, diferenciarlos es complicado. Que el trigo y la cizaña de lejos se ven idénticos. Por eso, si usted quiere sacar la cizaña del trigo, con nada arranca el trigo. Pero algo que él dice al final del trigo y la cizaña es que él mismo viene y va a dividir el trigo y la cizaña. Es decir, que hay una que va a ser echada al
fuego. Otra referencia de este carácter divisorio, las ovejas y las cabras, también en Mateo 23:32. Dice que él mismo va a tomar las ovejas por un lado y las cabras por otro lado, los suyos, ¿verdad? Y este que es todavía tal vez más fuerte, en Juan 3:10, donde habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y aquí lo que viene a la mente es, no puedes tener un pie aquí y otro allá. Como que esas medias distintas no se puede. Pues estoy con él, a favor de él, le sigo y le creo, o lo rechazo y vivo en rebeldía. Dos opciones. Jesús es categórico y es inevitable. El creyente y el no creyente. Para el creyente y para el no creyente, Jesús es inevitable. Es con él o contra él. Esta es una verdad dura quizás de poder procesar, pero es la verdad de la palabra de Dios. Jesús, siendo la verdad misma, nos evidencia en nuestra condición para afirmar su verdad y seguirle o permanecer en mentira y perecer. Eso es tan fácil como que Juan dice, la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas. La luz, las tinieblas. La verdad y la mentira. Es divisorio, es categórico, no hay para dónde agarrar, no hay otra forma. Y esto obviamente nos pone en la pregunta de si creo, si obedezco, si sigo, si creo en la palabra de Dios. Voy a avanzar en la segunda parte, en la tercer punto. Y en ese punto nada más quiero hacer referencia que Jesús en esta parte, menciona algo que ha dicho antes, dice hipócritas, lo cual está hablando desde la postura de aquellos que pretendían entender y pretendían saber, que aquí muy probablemente está haciendo también referencia a los religiosos de su tiempo. Él añadió, dice, cuando ustedes ven levantarse una nube en el occidente, dicen, va a llover. Esto hace referencia de que la lluvia viene por el lado del Mediterráneo, para Galilea. Literal es eso, así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, que es desde de la parte más árida y de la parte más caliente, dice, va a hacer calor. Esto nos lo enseñaron también nuestros abuelos, ¿verdad? Por ejemplo, según hoy, la tarde va a solear un poco. Y así sucede. Entonces dice, hipócritas. Ustedes saben interpretar, esta palabra es clave, saben interpretar la apariencia de la tierra y el cielo. ¿Cómo es que no interpretan? Y esto es complejo entender esta expresión. ¿Cómo es que no interpretan el tiempo actual? Ese tiempo actual tiene que ver con lo que dijo arriba. El tiempo donde el ejercicio de la justicia de Dios es inminente y va a caer. ¿Por qué no buscan ustedes mismos lo que es justo? Ya que él venía hablando de la ira, de la justicia de Dios y el ejercicio de esa ira completada en Cristo. Y él dice a ellos, ¿por qué ustedes no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Aquí hay un sentido de el criterio y el ejercicio religioso tenía un juicio sesgado, equivocado. Y más bien, como dicen otros textos, ataban grandes cargas a las personas. Su juicio era equivocado, su juicio no era justo. Si tienes que ir, termina con esto, que es una cuestión también metafórica. Si tienes que ir ante un adversario, al magistrado, que está hablando, nos está poniendo en una postura de un juicio. De hecho, nos habla de un juez. Dice, procura reconciliarte con él en el camino, o sea, antes de llegar al momento definitorio del juicio. No sea que te lleve por la fuerza ante un juez, que el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y aquí el tema general, en una tercera sección en esto, es esta idea de que los judíos carecieron de la sana interpretación de qué estaba pasando, ¿verdad? Eso señala que ellos saben pronosticar las condiciones del clima, juzgan respecto a lo que ven las condiciones atmosféricas y anticipan que si va a llover o hará sol. Pero que de igual manera son incapaces de interpretar el tiempo actual. Cuando usa la palabra tiempo actual, que yo subrayé aquí, este tiempo actual usa la palabra kairos y no la palabra cronos. Había dos palabras que usaban mayormente en el texto griego, cronos, que es como de cronómetro,
¿verdad? La palabra cronómetro viene de ahí, y es el sentido del tiempo lineal. Los minutos o segundos, las horas, el tiempo lineal, el tiempo cronos en el texto. Pero el tiempo kairos es más referencia de un momento específico, un momento especial. La gente habla de una temporada, de un momento inminente. El kairos de Dios con respecto al juicio y su ira es la cruz. Entonces el texto nos deriva a pensar, ustedes no juzgan bien las cosas, está diciendo, carecen de ese entendimiento. Claro, no son justos, y claro, ni ellos mismos habían tratado de entender, o terminado de entender la ley, sino que más bien están enfrentándose contra Cristo, están rechazando a Cristo, ignorando que el gran momento, el kairos de Dios, para que su justicia y su juicio caigan sobre Jesús, está ahí. Y está a meses de pasar, y ellos les pasan. La última sección hace referencia de póngase en la cuenta, y usa esta palabra que me gusta mucho, que es reconcíliense. Obviamente que hay un contexto de arrepentimiento, ¿verdad? Como reconozcan que es lo que ustedes están por debajo de lo que se espera, de lo que Dios pide, de lo que Dios demanda, y reconcíliense a ti. Parece que Jesús les hace ver que sus juicios son imprecisos y que carecen de la sensibilidad espiritual para entender lo que está por acontecer, y que más bien han rechazado a Jesús como el Mesías. Y aquí yo digo que carecen del carácter espiritual porque justamente no son espirituales los judíos. No son. Espíritu Santo viene a nosotros en Cristo y por Cristo, y en este momento de gracia que estamos viviendo nosotros de la era de la iglesia, pero antes no. Ellos rechazaron a Cristo como el Mesías. Y finalmente terminan también condenándolo. Y esa muerte significaba la ejecución del juicio a la que Jesús mismo se está refiriendo. La expectativa mesiánica que los israelitas tenían, es muy importante, estaba centrada en un personaje enviado con fuerza, un personaje militar, un personaje político. Esta es la visión mesiánica de los judíos de aquel tiempo. Y que entonces este hombre en poder y en potencia iba a venir y los iba a librar de la opresión de los romanos y del castigo y el control político de los romanos. Y llegó Jesús, una figura que ellos dicen, no, este no puede ser. Habla con los gentiles, enseña a los gentiles, tiene un corazón apacible, un corazón amoroso, no hacen las imbéciles. Entonces esto es paradójico, porque ellos pueden hablar hasta de cuando yo y cuando no, y el Mesías pasó al frente de ellos y dijeron, este no es. No entendieron cómo el juicio de Dios, la justicia de Dios, no tenía que ver necesariamente o únicamente con la realidad del pueblo de Israel, sino con un plan mucho más grande que ellos mismos. Jesús viene a quitarnos de la opresión del pecado, de la cadena del pecado, que es la condición que nos caracteriza a todos. Es la misma condición que nos ha hecho caer en la categoría indiscutiblemente de injustos, de hacedores de injusticia. El texto dice que aún nuestros mejores esfuerzos por actos buenos, por actos justos, son trapos de inmundicia. Nuestro concepto de justicia e injusticia es sesgado, es muy diferente. ¿Cómo estamos ahí? Este es el texto. La ira de Dios, el carácter de Dios justo, y cómo Él no puede pasar por alto el pecado ni la injusticia, pero cómo esa ira de Dios recae sobre Cristo en el acto de la cruz, que estos mismos judíos les pasó por alto, les pasó por el frente, y no quiero interpretar. Y quiero moverme rápidamente a las aplicaciones. Como el salón es nuevo, a mí me dan ganas de predicar más. Injusticia. Injusticia, dice alguien con el hambre que me bajen. Ok, entonces, número uno, tal vez importante es recordar para nosotros mismos quién es juez. Y el único juez, y aquí quiero enfocarme en la persona de Cristo, porque Cristo es quien satisface la justicia de Dios. La justicia de Dios cae sobre Él en el sentido del juicio. Y Él mismo dice, tengo la autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, quiere decir que Él tiene todo el criterio para entonces emitir juicio. La gran pregunta entre nosotros, ¿a quiénes estoy juzgando? Porque es tan fácil acreditarnos esta posición de jueces.
Probablemente hasta en la casa tienen un hermano o una hermana o un primo que dicen, aquí, que juzga a todos está. No lo tienen, todos dicen, sí, disfruta, en verdad. Ah, sí, mi hermano, ah, no, el menor, no, el mayor suele ser mujeres. Y esto es otra vez, como decía anteriormente, esto es como el ejercicio natural de que si yo emito el juicio, yo nunca soy culpable de nada. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un juicio en el que el juez dijo, ninguno de ustedes tiene la culpa, el que tiene la culpa soy yo? Nunca, ¿verdad? Entonces, claro, la posición del juez lo que hace es atrincherarnos en una supuesta moralidad y un sentido de que yo soy correcto, o soy mejor, o soy justo que los demás. Y el ejercicio aquí es decir, todos somos hacedores de injusticia. La posición no es una posición en la que usted y yo somos llamados como creyentes en un sentido de superioridad. Ahora, esto también lo digo en función de los no creyentes. A veces nosotros como creyentes queremos venir y decir, usted no creyente, ven aquí para iluminarte de tu inmundicia y tu injusticia. ¿Se imagina? La gente dice, sí, es que no se convirtió. Sí, obvio. Porque le estás hablando en un tono, en una manera y en una postura que nada en nada revela la gracia de Cristo, que le digo al Padre, Padre, carga sobre mí los pecados de ellos. Dame la espalda a mí. ¿Qué dice Jesús en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y sabe, el texto no está ahí, pero en mi mente dice, porque estás lleno de toda la injusticia de la humanidad. Y esto tiene que golpearnos para dejar de ser tan necios con la conducta moralista cristiana de que yo tengo mejores o tales actitudes. Es la gracia de Cristo y la misericordia que hoy nos puso en la división de somos suyos y somos sus hijos. Pero la manera en que Él efectúa el acto nos da la oportunidad de en fe creer y ser justificados, pero no hay un mérito propio en nosotros. Romanos 14, 10, 11 dice, tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué lo menosprecias? Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, Dios justo. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí importante, tal vez, porque usa la palabra aquí, el tribunal de Dios. Hay otras versiones que usan el tribunal de Cristo, y Hebreos tiene otra expresión ahí. Hay varias posturas con estas, realmente ninguna es concluyente, ni tampoco para efecto de lo que estamos hablando sea necesariamente relevante. Pero Apocalipsis hace una referencia a lo que se llama el juicio del trono blanco. Y el juicio del trono blanco es justamente un Dios todopoderoso en un juicio donde llama a cuenta a todos, ojo, creyentes y no creyentes, por cada acto. Entonces las posturas que existen con esto es que el creyente les da al hombre que muere una vez y después el juicio. Entonces hay varias posturas. Unas hablan de un juicio inmediato, póstumo a la muerte, donde usted es salvo, justificado por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Pero además, a usted se le da el detalle de por las cosas que fuiste absuelto, pero también se le da un detalle por las cosas que has hecho bien. Y hay gente que habla que este juicio es un juicio final delante de Dios, todos creyentes o no creyentes. Indistintamente de cualquiera de las dos formas que se quiera ver, habla de un Dios que dice, tan cierto como que yo vivo, ¿verdad? O sea, porque yo soy quien soy, voy a hacer esto. Y aquí Pablo dice, porque estás juzgando a tu hermano, porque lo estás menospreciando. Muy importante. Primera Corintios nos pone en otro contexto interesante también. Dice que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo, con las palabras, discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todo. Escuche esta palabra. El que es espiritual juzga todo, o juzga todas las cosas, no todas las personas. Aunque él mismo no esté sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y hago estas dos comparaciones entre estos dos textos,
Porque la gente podría decir, ¿será que el creyente entonces tiene que juzgar o no tiene que juzgar? Y entre estos dos textos quiero hacer el argumento de que nuestro rol nunca va a ser juzgar sobre la vida de las personas. Como tú eres tal y tú eres el otro tal, y entonces porque hiciste esto, entonces te toca esto, toca lo otro. Nos toca juzgar todas las cosas, que son las acciones, los pensamientos y las palabras. Ahora hay una delicada línea entre uno y otro. En conclusión quiero decir, como creyentes y en el ámbito de iglesia, nadie aquí debe tener la sensación de que debe juzgar a las personas. Pero al contrario, todas las personas aquí deberían sentirse capaces, a través de la palabra, de tener un juicio por todas las cosas y por todas las cosas que hacemos y decimos. ¿Sí ven la diferencia? Uno enfoca en juicio sobre las personas y otra es juicio y entendimiento y conocimiento sobre las cosas. Entendimiento. Si hay conductas, si hay palabras, si hay intenciones indebidas, usted tiene que juzgarse en el sentido de esto no debe ser así, o esto no debe ser de esta forma. No es un juicio sobre la persona, pero es un juicio sobre las actitudes, los pensamientos, las intenciones, que el pasaje es categórico diciendo que es una cuestión de discernimiento espiritual. Y eso debe ser realmente para nosotros. Entonces, número uno, es Jesús el juez categóricamente. Número dos, cuidado con la división. Y además, cuidado con la división en una sociedad polarizada. O sea, todo es ustedes contra nosotros y nosotros contra ustedes. Casi que es una estructura de desarrollo político en la sociedad que la gente se atrinchera en sus posiciones y que curiosamente sus posiciones son como un combo de ideas, ¿verdad? Ese combo de ideas es que si usted es partidario de X idea, X5, yo soy partidario de esto, o sea, yo comulgo con esta ideología, esta idea, ¿ok? Entonces dice, bueno, yo considero esto. Y la gente dice, no, pues si usted considera esto, tiene que agarrar esto también. Entonces hay como paquetes de pensamiento, como bloques, que son muy característicos de la sociedad en la que vivimos, donde dice, usted es de esta posición socioeconómica, o usted es de esta posición con respecto a este tema. Y uno se siente como atrincherado, y uno como se siente como que al propio, y que crea como una fricción donde la gente siempre se enfrenta. ¿Verdad? Una de las cosas que incide mucho en eso es las redes sociales. Las redes sociales siempre le tienen a usted lo que ya usted piensa y considera que es bueno. Entonces usted agarra las redes sociales y dice, yo tengo razón. Claro, vea este también, mi amigo. Casualmente, nadie le pasa por la cabeza que es un algoritmo. Casualmente, qué casualidad. Piensa igual que yo, afirma la misma postura, dice que hay que votar por tal. Qué aparato más bueno. Oh, suave. Es que está hecho para que como que esto sea una cámara de eco de tus propios pensamientos y tus propias ideas. ¿Ven qué problemático? Entonces, con el tema de la división, claro, ya es un reto, es decir, ¿por qué estar divididos o por qué no estar divididos? La pregunta es ¿dónde y por qué razones estamos viendo división? División en la sociedad desde el sentido más esencial. El hombre agarrado con la mujer. El hombre y la mujer divididos. ¿Sabe qué hace que el hombre y la mujer vivan divididos? Describe una sociedad terrible. Porque la mujer quiere ser la más importante, empoderada, luchona. Y el hombre quiere ser el más importante, empoderado y mandón. Y Dios dijo, yo ambos los hice a mi imagen y mi semejanza. Y los hice para que convivieran y que juntos, de una manera complementaria, se sometan a Él, que es el justo y todopoderoso, para vivir bajo su voluntad. Así que la división de los hombres contra las mujeres, con el programa de esta guerra que se llama La Guerra de los Sexos, ¿lo vieron? Malísimo. Pero toda esta idea es pagana. Destruye los matrimonios, destruye los niños. Y atenta con la fe, y atenta con Dios. Si usted tiene posturas muy fuertes con respecto a quién, y el otro es un principio, ponte eso. No tiene sentido. No hay argumentos para sostener esa tontería.
Una sociedad donde la mujer no puede convivir con el hombre y el hombre no puede vivir con la mujer, no se sostiene, porque de ahí vienen los niños. Es lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué le meten? Desde el punto político le meten carbón a uno. Desde el punto ideológico le meten carbón a uno. Ya es buen tiempo para nosotros como creyentes volver a la palabra de Dios y decir: Dios quiere que el hombre y la mujer vivan en armonía, sometidos a su voluntad. Y entonces no hay división ahí. No hay división en mi casa, con opiniones. Él tiene unas, yo tengo otras. Pero la que debe gobernar es la opinión de Dios. Hasta le puede decir a su esposo: pues, esposo mío, qué buena opinión. Busquemos la opinión del Padre. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Cómo lo hacemos? Pero hay divisiones entre hermanos, hay divisiones desde gustos, como les decía, desde preferencias. Cuidémonos de vivir en un sentido de división. Hay divisiones en el pensamiento, en el criterio. Desde el pensamiento teológico hay divisiones de posiciones, ¿verdad? Primera de Corintios es un contexto muy interesante. Dice: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciar el misterio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Este es Pablo diciendo que no lo hizo con gran elocuencia, pero sabemos que Pablo es prácticamente un erudito. Me decís más bien, estando entre ustedes, decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna excepto de Cristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hay divisiones que la gente dice: es que tal persona enseña así y tal persona enseña tal. En este contexto, Pablo está hablando inclusive a un grupo de personas que estaban creando división por la enseñanza de algunos de los dirigentes en la iglesia. Y él está diciendo: yo mismo quiero ponerme como el más bajo entre ustedes, y me enfaticé en una cosa importante: Cristo y la cruz. Y fui ahí todo el tiempo. Y él está diciendo: dejen de hacer división entre ustedes, por si uno es de Apolos y si otro es... ¿Recuerdan ese texto? Ese es el mismo contexto de esa sensación de división. Y aquí quiero enfatizarlo mucho, ya fuera del contexto de familia, sociedad y niños y todo lo demás. En el contexto de iglesia, ojo con la división. ¿Qué me motiva a mí generar discusión y contienda dentro de quienes somos como iglesia y en la dinámica que tenemos en iglesia? Según de Timoteo 2, 23, 24, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos y un blinco preso, ¿verdad? Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Sencillo. Preguntémonos qué son los temas que nos hacen discutir, si vale la pena discutir por esos temas, si hay luz a la que podemos buscar para resolver esos temas. Pero cuestionémonos de fondo si vale la pena tener estas divisiones, estas confusiones. Lo digo porque en el contexto de las iglesias, si ustedes lo conocen, en la historia de la iglesia, en la historia que usted puede haber tenido con otras iglesias, suele suceder que un grupo de personas como nosotros, como una comunidad de fe, se une y un día alguien dijo: pintemos la pared roja. Y el otro dijo: no, pintemos la pared azul. Entonces, claro, los de la pared azul y los de la pared roja hicieron un lobby político y convirtieron a todo el mundo y dijeron: bueno, mejor dividamos porque no podemos pintar la pared ni roja ni azul. Entonces usted está ahí sentado diciendo: Diego, ¿por qué es que hay alguien que quiere pintar la pared roja? ¿Me entiende? No, pero lo digo, ¿sabe qué es lo importante de estos temas? Es bueno decirlo antes de que suceda, para que cuando suceda podamos ir a la palabra de Dios y examinar nuestros corazones y guardarnos de esas actitudes y esas cosas para no ir a la división. La única división válida, sostenible es: soy hijo de Dios, soy salvo, o rechazo a Cristo, rechazo la fe, rechazo la palabra de Dios, soy hijo del diablo. Es lo que enseña la Biblia. Y por último es el discernimiento. ¿En qué tiempo estamos? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta una vez?
Yo muchas veces, ¿qué quiere Dios de mí en esta época de mi vida? Para los siguientes 10 años, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que diga? ¿Dónde quiere que invierta mi tiempo? ¿Qué quiere Dios? Es una buena pregunta, es una pregunta válida. En el texto, en el versículo 58, dice: procura reconciliarte con Él en el camino. No quería traer otros temas ahí, que me parece que esa línea es suficiente para decir: no sé dónde estás hoy. Siempre la actitud de arrepentimiento y de conciencia de Cristo es lo más importante. Pero también lo traigo porque a veces la gente ha usado esta idea de en qué tiempo estamos. Voy a hacer un par de ejemplos que dicen: hermanos, estamos en el tiempo de la prosperidad. Y la gente es una locura. 3 meses después dice: estamos en el tiempo de la cosecha. ¡Wow! La cosecha. Primero la prosperidad, la cosecha. ¿Qué es esto? Dios, ¡wow! Estamos en el tiempo de reclamar nuestro territorio. ¡Wow! Cosecha, prosperidad, territorio. Me encanta esta iglesia. Estamos en el tiempo de la reivindicación. Y hay unas palabras de todos que dicen: wow, de verdad, mi reivindicación, que dice todo el diccionario, ¿qué es eso? Entonces hay una tendencia que cierto grupo de iglesias, cierto grupo de personas dicen que el tiempo de Dios es este y se trata de aquello y se trata de lo otro. Yo me recuerdo a una persona en enero, a una iglesia de miles, diciendo: este año es el año de la cosecha y de la victoria de Jehová, y todos van a ser prosperados y sus negocios van a prosperar y florecer. Y en marzo llegó COVID. Como 3 meses duró esa palabra. Todo eso quiere alimentar falsas expectativas. ¿Y sabe dónde vienen las falsas expectativas? De falsas interpretaciones. Entonces, el discernimiento es que no cometamos el error que cometieron los judíos, que tenían al Mesías de frente, pero ellos no supieron interpretar el kairos de Dios para ellos y en el contexto como él lo dice. Entonces, para nosotros el ejercicio de iglesia es: el discernimiento viene por una sana interpretación. Y además respondámoslo con la palabra de Dios. Yo puse 3 cosas ahí en sus notas para que lo puedan llevar. 4 cosas, perdón. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de que te arrepientas y te reconcilies con el Señor. La Biblia. Estamos en el tiempo de amar a Dios. Estamos en el tiempo de obedecer. Y estamos en el tiempo de hacer discípulos. Por favor, pregúnteme: ¿en qué tiempo vamos a estar en 3 meses? Y le voy a decir que estamos en el tiempo de arrepentirse y reconciliarse con Dios, en el tiempo de amar a Dios, en el tiempo de obedecer a Dios y en el tiempo de hacer discípulos. Pero pregúntemelo en diciembre, que ahí cambia el tiempo. Dice: sí, pero ¿el tiempo de ahora qué es? El tiempo de arrepentirse, de reconciliarse con Dios, el tiempo de amar a Dios, el tiempo de obedecer a Dios y el tiempo de hacer discípulos. Y por favor, pregúntelo en mi lecho de muerte. Es el tiempo de arrepentirse, de reconciliarse con el Señor, el tiempo de amar a Dios, el tiempo de obedecer y el tiempo de hacer discípulos. Falsas expectativas vienen de falsas interpretaciones. Perdemos el tiempo de Dios y nuestras vidas en cosas que son ensimismadas. Si Dios te va a prosperar, ni permiso te va a pedir. Dios te va a prosperar. Difícilmente te prospera en desobediencia. Así que bueno, este texto, entre todas las emociones, quiero retarlos a que sea algo que debes vivir, obedecer, aprender, aplicar a tu vida. Creo que hay varias cosas. Y si hay alguien con el que quieres compartir estas cosas, será genial. Puede ser una conversación difícil. Si sabías que Dios es justo, sabías que Dios ejerció su justicia y el castigo de la injusticia de la humanidad cayó sobre su Hijo. Sabías que el Hijo tomó el trago más amargo para ofrecerte a ti el más dulce de su gracia y su misericordia. ¿Y de qué es tiempo entonces? Va a decir su amigo: que te arrepientas, te reconcilies con el Señor, para amarlo, obedecerlo y hacer discípulos. Amén. Papá, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque estás con nosotros, siempre estás con nosotros. Y nos escuchas, y nos guías, y nos animas, y nos inquietas.
y hoy como comunidad juntos podemos ser testigos de que estás en medio de nosotros, con nosotros, y estás en tu palabra mientras nos sentamos a meditar en ella. Doy gracias por cada familia acá representada. Tú conoces los retos, tú conoces la condición de cada uno de nosotros, nuestros deseos, aún los más secretos, tú los conoces y ya los has visto. Gracias por quién eres en tu carácter perfecto y justo. Gracias por recordarnos esta mañana de que nosotros somos tan injustos, tan malos, tan carentes. Y gracias por recordarnos que Cristo ya asumió nuestra posición, para que entonces el castigo por mi injusticia cayera sobre Él. Y fue en esa cruz donde todo cambió y donde nuestra vida tiene una oportunidad para entonces experimentar tu paz, tu amor, tus bondades. Te amamos, te necesitamos, Señor. Rogamos que una conciencia plena de pecado inunde nuestras vidas, pero también una paz que sobrepasa todo entendimiento nos nutra para ser tus hijos y tus hijas y que podamos hacer tu voluntad en todo tiempo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.